Hola, bienvenidos. Os traigo hoy una historia para las personas pequeñas de la casa. Como os digo siempre, los mayores tenéis que verla antes para ver si es adecuado a su edad. Es una historia escrita por Eloísa Caro Durán y las ilustraciones que vais a ver están hechas por Cristina Vaquero. Es de la editorial webelbooks.com. Su título: Cerveza para el dios Amón. Comenzamos la lectura. La cerveza era un alimento básico en la alimentación del antiguo Egipto y por lo tanto también en las ofrendas a los dioses que consumían la materia invisible de los alimentos y que posteriormente se distribuía entre los sacerdotes. Te lo he repetido tantas veces que mis palabras deben de haberse grabado en tus oídos como los relieves de las paredes del templo. No queremos tu cerveza. Sin duda, un caldo tan espeso y turbio que ni el paladar menos delicado lo aprobaría. Los cerveceros del templo elaboran la mejor cerveza de Tebas, la única que complace a los dioses. Se equivoca. La mía es inmejorable. Yo mismo muelo la cebada roja, la amaso y la filtro tantas veces como es necesario para obtener una cerveza limpia y exquisita, adecuada para el paladar más exigente, para un paladar de cualquier divinidad. Y lo más importante, tiene un aroma especial inigualable de dátiles y a miel que agrada especialmente al dios Amón. Si vuelves a insistir, haré que te azoten hasta despellejarte. Nunca he conocido a un joven tan pertinaz como tú. ¡Fuera! ¡Fuera! El gran sacerdote lo echó de la estancia. Rahmir lo conocía desde pequeño, desde que correteaba en las interminables columnas del patio con el hijo de la auriga real. Ahmose, decepcionado una vez más, bajó la mirada dolido, mientras escuchaba los silenciosos desnudos pasos del gran sacerdote, que acompañado por su ayudante y un pequeño cortejo, se dirigían al santuario para realizar la última ofrenda al día siguiente, siguiendo un ritual diario. Llenaron bien las bandejas de pan, carne de buey y cerveza para satisfacer al dios. Las crecidas anuales del gran río se demoraban demasiado. Los campesinos comenzaban a inquietarse. Pasaban cada día ante las puertas del templo para exigir la intervención del dios Amón. Había pues que satisfacer a ese dios para que colmase los campos de abundancia y alejara cualquier atisbo de hambruna. Tras depositar las viandas en el santuario, sobre la mesa de madera labrada, Rahmir extendió sus manos ante ella y pronunció la plegaria nocturna. Colocó la arcilla que cada noche sellaba la puerta sagrada para que nadie pudiera perturbar el sueño de Amón. El silencio de la noche adormeció las estancias del templo, cuyas penumbras encumbrían los sueños. Cuando el sol se asomó por el horizonte de nuevo, las salas se llenaron de vida y de nuevo el dios reclamaba su ofrenda, también el baño purificador matutino y su renovado vestuario. El gran sacerdote, con la túnica de lino blanco hasta los pies y la cabeza completamente rasurada, encabezaba el solemne cortejo. Cruzaron el patio de columnas blancas y la sala de columnas rojas. Por último, un corto pasillo los llevó hasta el santuario, el corazón del templo, en cuya oscuridad dormía el dios. Rahmir pronunció la fórmula sagrada. Despierta, gran dios, despierta en paz. Pero de repente detuvo la letanía. Miró fijamente la puerta de la estancia sagrada y abrió los ojos de par en par. No podía creer lo que estaba viendo. Sus ayudantes, al percatarse de lo sucedido, también se sobresaltaron. ¿Quién podría ser tan osado como para vulnerar la estancia más sagrada del templo? Los aposentos de la divinidad. ¿Y con qué motivo lo haría? El guardia que los acompañaba alertó a los demás, y de inmediato llegaron tantos refuerzos que parecía todo un ejército. Rahmir, con temor y a la vez con una enorme curiosidad, empujó ambas puertas de bronce. El aire que salía del interior aportaba un fuerte olor y no precisamente incienso. Olía con intensidad a cerveza, a una cerveza singular, con un aroma inconfundible a dátiles y a miel.
La luz de la lámpara, que siempre se mantenía encendida, le permitió ver al dios Amón, que permanecía en pie, coronado con sus 2 largas plumas verticales y el cetro en su mano. Junto a sus pies había un joven dormido, rodeado por varios jarros de cerveza, completamente vacíos. Un joven que era conocido de todos. Se trataba de Ahmose. A pesar del gran revuelo, le costó despertar. El joven cervecero abrió un ojo, levantó una ceja y se dirigió a Ragmir. —¿Lo ve? ¿Lo ve? ¡Mi cerveza le ha gustado! Ragmir tomó aire, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó a un escriba gritar en medio del pasillo. ¡Al fin el gran dios Amón nos ha escuchado! ¡Nos ha escuchado! El río comienza a cubrir la tierra. Ya no habrá escasez ni hambre. Y así fue como el joven y tenaz Ahmose se libró de un percance y de un castigo ineludible. Y consiguió que su cerveza con aroma a dátiles y a miel fuera desde entonces la única que se ofrecía cada día al dios Amón. Y hasta aquí esta corta historia de Eloísa Caro Durán. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega.